no puedo hacer lo que tú haces. Dice que esa capacidad te la da Dios. Y vamos al libro de Jonás, porque vamos a ver esos personajes y quiero que me ayuden a que vayamos al personaje de Jonás 1, 2. Cuando estén ahí, un amén. Cuando estamos en el libro de Jonás, normalmente, ¿qué nos imaginamos? El tiburón grandote y la ballena, ¿y qué? Y se lo comió, ¿verdad? Y hay un cantito, ¿verdad? De Jonás, ¿verdad? Se lo comió un pez muy grande, ¿verdad? Y Glu se lo tragó. Esa es la verdad, porque la hemos visto más como niños. Y si le pregunta a un niño, ¿quién es Jonás? Me va a contestar, pues fue el que se lo comió la ballena o el tiburón grande. Y vamos a leer lo que dice Jonás 1, 2. El llamando de Dios era: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Y Jonás dijo: yo me voy a ir. Jonás dice, al clamar dice, cuando fue la respuesta Jonás al llamado y la petición directa de Dios, vamos a buscarla en Jonás. Pero ¿saben qué? No la vamos a encontrar. Porque Jonás, ¿qué hizo? Huyó para Tarsis. Y saben que nuestra vida es como Jonás. Cuando menos queremos es cuando el pecado se pone enfrente de ti. Saben que para tomar, ¿saben Jonás tomaba un barco? ¿Y saben cada cuántos años pasaba ese barco? Cada 3 años. Pero qué casualidad que cuando Jesús lo manda a Nínive, ese barco estaba ahí. Como yo les decía, es que ahí es donde el diablo empieza a decir: abandona todo lo que Dios te quiere dar. Y eso fue lo que pasó con este. Normalmente, dice, mientras las personas se alejan de ti, Dios te acerca más cuando ve lo peor de ti. ¿Saben que Jonás estaba enojado? Y no estaba enojado porque Dios lo había mandado. Estaba molesto porque sabía qué iba a hacer con el pueblo de Nínive. Si ahorita a mí me dijeran, yo mujer, vete a la ciudad, no voy a decir nombres porque ¿verdad? Pero ustedes saben cómo está México, la frontera y todos esos, ¿verdad? Con los carteles. Si a mí me dijeran ahorita como mujer, ¿sabes qué, Arlet? Vete a predicar allá. Yo no me iría. ¿Por qué voy a empezar? ¿Por qué? Porque van a mis hijos, ¿verdad? Nínive era una donde mataban niños, donde las enterraban vivas a mujeres. Él no quería ir a Nínive, y no porque no quisiera o no pudiera, era porque sabía que la misericordia de Dios iba a alcanzar al pueblo de Nínive, y ese era su coraje de Jonás. No porque no pudiera ir, porque él sabía que podía ir, pero él estaba enojado. Dice que estaba enojado porque sabía: Señor, si tú sabes y yo me mandas, los vas a transformar. No sería justo para un pueblo que está matando niños inocentes, mujeres y todo, que tú tengas misericordia de él. ¿Me vas a mandar a él? ¿Se fue a dónde? A Tarsis. Llegó a ese barco donde se quedó, ¿qué? Dice, dormido, empezó las olas. Y los que iban con él decían: por favor, tú sabes lo que tienes que hacer, ayúdanos. Nosotros como humanos a veces tenemos más miedo a Dios que a morir. Porque ¿qué fue lo que dijo él? Arrójenme, aviéntenme hacia el mar. Qué ironía de Jonás, ¿verdad? Prefiero morir que antes obedecer la palabra de Dios. Y eso es a veces, hermanos, lo que nosotros hacemos. No morir literalmente,
pero a veces nosotros preferimos. Y a veces no se nos piden grandes cosas, a veces solamente es pasa a cantar, da un especial, recoge ofrendas, vamos a predicar, repartir literatura. Y nosotros estamos como Jonás. No es que esa tienda ahí no me gusta, no es que yo no sé cantar. Dice, Jonás no tenía miedo de Dios, tenía el problema que el corazón de Dios no podía aceptar que la gracia también fuera para sus enemigos. Ahí tendremos algo muy profundo que nos hundimos de Dios, pero el temor nos hunde, porque no estamos de acuerdo con lo que quiere hacer, porque su misericordia es más grande que nuestro orgullo. Y a veces nosotros es lo que no queremos. No, porque sabemos que puede ser transformada. Dice que puede ser, dice, la historia de Jonás no se trata solo de un pez, es sobre un corazón que tuvo que aprender que Dios ama incluso quien nosotros jamás amaríamos. Es verdad. Dios dice que tiene esa capacidad, dice, y sin embargo dice, tal vez hoy estamos evitando algo que Dios nos pide, perdonar, hablar o soltar. A veces obedecer duele más que escapar, pero al final la misericordia de Dios alcanza incluso a los que no lo merecen. El pueblo de Nínive no lo merecía, pero aún así dice que llegaron y llegó Jonás después de estar 3 días, ¿cuándo? En ese pez. Y si ahorita les digo que caigan y se los va a comer un pez, ¿van a salir vivos? No. Ni en pedazos van a salir, hermanos, porque la ballena se los va a comer definitivamente. Pero nosotros vemos que el mundo es tan grande y tan poderoso que sí nos puede comer. Y que podemos estar 3 días en el abismo, y dice que la misericordia aún así, aunque no queramos obedecer, dice que Dios nos va a alcanzar. Queramos o no queramos, dice que la misericordia de Dios nos va a alcanzar. Así que Jonás nos enseña a que desobedecer la palabra de Dios no es solamente pararte aquí, dice, sino que el trabajo, dice, alguien te pide, dirige estudios bíblicos o que te levantes a cantar. No quisiera decirte que no a Dios, pero el silencio empieza a alejarte de Él porque siente culpable, pero no quieres obedecer. Eso fue lo que sintió Jonás, culpabilidad. No fue porque él no quisiera, sino que una vez más, él estaba enojado. Señor, ¿cómo me vas a mandar a un pueblo? Y a veces nosotros hacemos. Señor, ¿cómo me vas a ponerle a dar estudio a esa persona? Yo no la quiero. A mí no me cae bien. A mí me conocen en todo Texarkana. Yo pude haber dicho el día de hoy, no, es que me van a ver. ¿Y qué van a decir de mí? La bendición, dice, como dicen, cuando te piden, no es para el hermano que te pide, que si pasas enfrente, dice que la bendición te la va a dar Dios, y dice que a Él es el que le tienes que rendir una vez más, ¿cómo? La gloria y la honra. Vamos a ver otro personaje el día de hoy y se llama Pedro. Pedro, ¿verdad? Anoche hablamos de Pedro. Pedro, un hombre que dicen que desde pequeño él sí estudiaba la palabra de Dios. El problema era que a veces no estaba hablando correctamente. Y hemos visto muchas personas, o hemos visto varios hermanos, ¿verdad? Que vienen, por ejemplo, cuando vienen los hermanos de Colombia, siempre preguntamos por el narco, ¿verdad? Y ellos decían, pero si no, nada más Colombia tiene eso. Bueno, de Pedro también así veían. Bueno, viene de un barrio, podemos decir, donde Pedro no usaba las mejores palabras, ¿verdad? Porque no en toda la Ciudad de México, pero normalmente sabemos que los que viven en la Ciudad de México tienen una palabrita, ¿verdad? Y ya nos hacen a veces burla con el chale, ¿verdad? Me imagino que Pedro no ocupaba el chale, pero ocupaba, dice que era bien enojón.
Y dice que todo el tiempo estaba enojado, pero no estaba enojado, y les voy a decir una cosa, estaba enojado porque él tenía que defenderse de que todo el tiempo pensaban que era ignorante, y no era ignorante, porque dice que iban. El problema que no tuvo un buen profesor. No fue a Harvard como mucha gente, porque como no vamos a Harvard y vas a una universidad de aquí de Texarkana College, pues, ¿verdad? A irte a Harvard aquí. Así era Pedro, dice, Dios nunca te llama por lo que eres en tu peor momento, sino por lo que Él decidió formar en nuestro interior. Y eso fue lo que hizo con Pedro. Leamos Pedro 5, 1 y 3. Lucas 5, 1 y 3. Un amén cuando estén ahí. En Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto a él, lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y el 3 dice, entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que que la apartara de la tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud, ¿verdad? Aquí vemos a Pedro, ¿verdad? ¿Cuántos años estaba Pedro ya pescando? Dice que desde pequeño. Imagínate que llegue alguien y te diga que no sabes hacer lo que estás haciendo y ya tienes años por hacerlo, porque eso fue lo que Pedro le pasó. Tenía tantos años y hasta dicen que él junto con su hermano Andrés tenían como se puede decir, como una empresa de pescadería, y ellos pescaban. Y entonces alguien de repente viene y dice, apártala porque no estás pescando y no lo estás haciendo correcto. Y entonces la respuesta de Pedro es ponerse, se pudo haber puesto yo les digo que él era de un carácter muy rápido, se encendía. Le decían algo y luego. Pero dice cuando Jesús termina de enseñar en el versículo 4, le dice, Pedro, adéntrate en la alta mar y echa las redes para pescar. Detengámonos ahí un momento. Una vez más. Recuerdan, él para esto se llamaba Simón, ¿verdad? Pero después ya cuando empezó a caminar con Jesús le puso Pedro. Ha pasado su vida entera pescando. Es un pescador experimentado, lo que yo les decía. Conoce a Jesús y lo ama, pero confía en su propia opinión. Después todo ha pasado su vida pescando en estas aguas. ¿Cuántos de nosotros no nos aferramos a nuestra propia opinión? Y es que yo sé, y es que yo así se hace. El énfasis dice que era para la mujer. ¿Será que somos aferradas las mujeres y nosotros decimos es que así no es y así es? Porque si a mí me dicen que la sopa no se hace como yo la hago, teniéndola haciendo, o que el arroz no se hace como yo lo hago, y que alguien me diga, bueno, yo te acabo de conocer y que ahorita venga y me dicen es que así no se hace el arroz, yo voy a estar aferrada que se hace el arroz como yo sé que se hace, ¿verdad? Bueno, yo no soy experta en el arroz, pero la Kika sí, que alguien venga y la Kika le digan que no está, su arroz no es como suele ser, ¿verdad? La Kika pues va a decir, bueno, pues entonces a lo mejor la Kika puede decir, háganlo ustedes. Si no es así, pues háganlo ustedes. Pues Pedro dice que así estaba, miren, que estaba a punto de contestarle a Jesús, pero dice, en el versículo 5 dice, Simón le respondió a Jesús, el Hijo de Dios, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada,
Pero debido a su relación con Jesús, no quería decir no. Jesús no sabe de qué está hablando. Él en su mente decía, no sabe ni de qué está hablando, si ya llevamos toda la noche pescando, si ya llevamos todo el resto pescando y me va a decir que ahora de la buena para nada va a pescar. Pero aún así dice que se mantuvo calladito. No sabes de qué estás hablando. Yo soy el pescador aquí. En cambio, dice mi sabio maestro, hemos intentado pescar toda la noche y no hemos tenido éxito. Pero se recupera rápidamente y dice, sin embargo, a tu palabra echaré la red. Ya cambió la actitud, ¿verdad? Como yo les decía, tal vez nosotros, bueno, háganlo ustedes. Así no se hace el arroz, háganlo ustedes. Pero la actitud fue diferente. Y yo les estoy hablando que Pedro dice, a nosotros pensamos que Dios nos trata como los seres humanos somos, ¿verdad? Nos acercamos. Cuando vemos lo mejor de alguien, ahí estamos. O es que tal vez la hermana tiene alberca. Bueno, pues, ¿verdad? Pues nos vamos a ir con la hermana. Cada verano estamos seguras que la hermana nos va a tener en su casa. ¿Alguien quiere una alberca, verdad? Aquí. Ahí vamos, ¿verdad? Pero si la hermana dejaría de tener esa alberca, ya no vale lo mismo la hermana. Ya no tiene la alberca. Dice aceptamos cuando vemos lo mejor, pero cuando vemos lo peor de nosotros, cuando caemos en pecado, mira cuántos te ayudan. Ya nadie te va a ayudar. Pero dice que, ahí viene ¿qué? Dios. Y dice que aún, por eso yo les decía, aún con los ojos que nosotros miramos, Dios no nos mira. Nosotros podemos ver a la persona que pecó, nosotros podemos ver a la persona que cayó, y sí, y nos alejamos de ella. Pero dice que Dios siempre está ahí. ¿Ustedes creen que no sabía lo que Pedro le iba a contestar? Él sabía lo que Pedro le iba a contestar. Dice, creo que le tomó un momento de reaccionar porque Jesús se metió en el terreno de Pedro, que yo les decía. Mientras él, sus ideas era de que si le contestaba o no le contestaba, lo pensó, dice. Pero bueno, sin embargo, recordó con quién estaba hablando y dijo, sin embargo, en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a decir eso? En tu palabra echaré la red. Y como les digo, no precisamente somos pescadores. Cuando me entregaron esta Biblia y nos la dio la hermana María, decía pescadores de hombres aquí y yo le entendía pecadores. Dije, ¿por qué la hermana nos regalaría una Biblia que dice pecadores? Pero ya leyéndole bien, dice pescadores. Nosotros no necesitamos no necesitamos ser expertos. Dice que solamente tenemos que ser, ¿qué? Obedientes. Así como el niño Samuel, así como Isaías y como Isaac, ¿verdad? Porque Isaac, ¿qué hizo? Le mandaron ¿a qué? A entregar a su hijo. Y lo iban a quemar. A Abraham lo iban a quemar. Si a mí me dicen voy a quemar a uno de tus hijos, yo me lo llevo y lo escondo. Porque eso iba a ser la esposa de Isaac si le vieran, ¿verdad? Pero dice que así lo entregó, porque dice que fue obediente. A pesar de que Pedro, y a veces nosotros tenemos esa actitud de Pedro. Yo la verdad sí me enojo muy rápido, no, dicen, no me han visto enojada. Pero sí saben cuando volteo muchos ya saben que cuando volteo los ojos para arriba no estoy de acuerdo con las cosas, pero aún así pienso las cosas, dice, y lo analizo. No porque sea yo, ¿cómo se dice? Que no pueda decirla, sino que dice que sé a quién le estoy sirviendo. Así que, hermanos, que seamos como Pedros, no en su maldad, sino en la obediencia.
no en contestar mal, sino en la forma en cómo la vamos a decir. Ser obedientes, porque dice que esa es la primera. Al escuchar, ser obedientes, y vas a escuchar. Pero si no eres obediente, la voz no la vas a escuchar. Y aquí dice que Pedro, aún caminando con él, tuvo fallas. Nosotros las vamos a tener. Nosotros vamos aún tal vez a maldecir a alguien. Pero dice que Dios nos va a ir transformando poco a poco. Y aún así, cuando nosotros, es que, como en la mañana decíamos, excluimos a la gente. No, es que esta no es de aquí, pues yo no le hablo. Pero dice que Dios no es así. Dice que al contrario, dice que Dios ve lo perfecto que hizo en cada uno de nosotros. Vamos a Samuel, lo que hablaba esta Emilia en la mañana. Vamos a Primera de Samuel 3, 2 y 5. Primera de Samuel 3, 2 y 5. Y la palabra del Señor dice: un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Estaba dormido, hermanos, por si no, ¿verdad? Que no vayan a pensar diferente. Samuel estaba durmiendo, el número 3, en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios y ante que el lámpara de Dios fuera apagada. El 5, vamos a leer el 5. Y corriendo luego a donde estaba Elí, ¿verdad? Perdón, el 4. He llamado a Samuel, respondió, heme aquí. El 5 dice: y corriendo luego a donde estaba Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y no he llamado. Vuelve, acuéstate, respondió Elí. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchó la voz? ¿Cuántos días estuvo Jonás en el estómago de esa ballena? ¿Hay coincidencia? Mucha coincidencia. Porque se acuerdan, Jonás entra 3 días, a Elí le habla 3 veces. La respuesta de una mamá es 3, ¿verdad? Yo tenía una tía que le decía a mi primo Gonzalo, si me ven, yo creo que me van a ver. Decía: Gonzalo, ya llevas una, Gonzalo. Gonzalo, ya llevas una. Ay, de 2. Ya eran 2, ¿verdad? Pero ella ya seguía en la 1. Gonzalo, ya llevas 1:30, Gonzalo. Nunca llegaba a las 3. Ella siempre de 1:30, 2, ya llevas 2, Gonzalo. Sí subía a las 2, pero nunca llegaba a las 3. Siempre era 2, 1:30, 2, 2:30. Aquí estamos viendo cómo la historia nos recuerda que Dios aún llama y llama por tu nombre. Esta mañana, ustedes en su mente, pónganse el llamado de Jesús, como se lo hizo a Samuel 3 veces. Samuel, James, 3 veces. ¿Qué vamos a responder? Heme aquí. Porque eso es lo que quiere Dios. ¿Y nos habla 3 veces? Muchas veces. A veces el silencio, a veces en lo cotidiano, pero siempre con propósito. Dice que todo lo que sea, cuando hablas tú en oración, en silencio, será recompensado en público. Así que si este día Samuel nos deja una buena lección. Porque dice, la historia de Elí estaba llamando y corriendo hacia él y ni una palabra del Señor había sido revelada. Sin embargo, vemos una actitud y un espíritu de entrega. Está dispuesto a responder, pero aún no sabía a quién le respondería. Nosotros sí sabemos a quién le estamos respondiendo. No pueden decir: es que yo no lo conozco, porque sí sabemos a quién le estamos respondiendo. Sin embargo, como yo les decía en la mañana, ¿cómo confiamos en un piloto
que ni conocemos y nos ha llevado y nos ha traído de regreso a nuestro destino, y cómo no podemos confiar en esa voz que nos llama. ¿Será que nosotros no podemos ver lo que dice que nosotros no podemos ver lo que Dios mira? ¿Por qué no lo podemos hacer? Su vida de Samuel amplifica el poder de la obediencia y la fe en Dios. Una vez más, dice que escuchó su voz y obedeció. No vamos a poder, hermanos, de verdad, escuchar la voz si no obedecemos. Y no lo estoy diciendo por ustedes, lo estoy diciendo por mí. Si yo no obedezco, esas 3 veces que le habló a Samuel, yo no las voy a escuchar. Y tal vez no las estoy escuchando. ¿Por qué? Porque apasionan otras cosas. Dice, fue un profeta, dice que Samuel, ¿hasta dónde llegó? Nosotros, bueno, a lo mejor yo no voy a gobernar Texarkana, no lo sé, ¿verdad? Igual a veces dicen que Arlé me conoce mucha gente, pero el hecho de que me conozca, no sé. ¿Qué propósito tenga Dios en este día? Dice que fue un profeta, juez y sacerdote, cuyo testimonio nos recuerda que la verdadera grandeza radica en la entrega total del llamado divino. Él se entregó en totalidad. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Qué te impide o qué nos impide no entregarnos y decir lo mismo que Samuel hizo? Heme aquí, Señor. Y les digo, no porque nosotros no podamos, es porque nosotros no queremos. Esa es la palabra correcta. Hay una historia de una chica, porque podemos decir, bueno, estamos hablando de personas de la Biblia. Bueno, ellos eran santos, ellos caminaban con Jesús, ellos podían, nosotros no lo podemos ver, porque esta mañana vimos, ¿verdad?, que es el Dios invisible, no lo podemos ver. ¿Lo ven ustedes aquí? Entonces a veces tenemos que mirar, ¿verdad?, como los niños, siéntate porque ahí está la policía. ¿En dónde? Y entonces hasta que no, dice que, como el que decía, ¿verdad?, hasta ver, no creer. Así a veces nosotros estamos. Si no vemos, bueno. Si yo veo que le va bien, pues me meto. Pero si veo que le va mal, pues mejor no. Aquí, como hemos dicho una y otra vez, somos un libro abierto para el mundo, para la comunidad. Pero la gran diferencia que nosotros tenemos que hacer aquí es lo que hizo Samuel. ¿Escuchar la voz de quién? De Dios. Porque sí es cierto, tenemos un sacerdote, como dijo Emilia, tenemos a lo mejor un pastor, pero es que el pastor no te va a dar la salvación. Elí no le dio la salvación. Dice que Elí solamente lo enseñó, lo educó, lo preparó. ¿Para qué? Para escuchar la voz. La historia de esta chica dice que ella se fue, era una joven de la iglesia adventista con 18 años y se llama Mimi. En 1903 trabajaba como corportora cuando tuvo un sueño en el que una mujer extranjera la llamaba para que fuera con ella. Entonces recibió un llamado de la Asociación General para ir a Corea de misionera. Ella primero soñó que una extranjera le hablaba, que fuera de corportora y todo, pero después le habló la Asociación General para que fuera a Corea. Y respondió al llamado. La primera mujer adventista soltera en servir como misionera en Corea. Aprendió idiomas, sirvió de intérprete para los visitantes, escribió libros coreanos sobre la Biblia traducidos al inglés y de inglés a coreano. Su labor principal fue enseñar y la capacidad de la mujer su propio idioma. Falleció a los 35 años habiendo entregado su vida en la respuesta al llamado de Dios. ¿Cuánto tiempo había pasado? 18 años tenía ella y muere de 35 años. ¿Creen que no tuvo miedo? Lo tuvo. Cuando llegamos a este país nosotros no hablamos, pero dice, no hablamos el idioma, pero el día de hoy estamos aquí.
no porque nosotros hubiésemos querido, sino ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios nos trajo aquí. A esta chica la llevaron de 18 años a una ciudad donde no era ella. Ella pudo haber dicho que no, como lo hizo. Pero dice que no, que ella no se venció y ella se fue a Corea. Y miren qué tan grandeza. Solamente tenemos que dejar que Dios nos utilice, hermanos. ¿Para qué? Para poder ser grandes. Porque nosotros como humanidad vemos la miniatura de las gentes, pero Dios dice que ve la grandeza que puso en ti desde que te formó. Hay un personaje aquí que también vamos a estar en Primera de Reyes, si me ayudan, en Primera de Reyes 17:8. Y es un personaje de una mujer, ¿la conocen? No es muy mencionada, no tiene una historia tal cual, pero el capítulo 17-18 es la mujer viuda. ¿Sí recuerdan de esa historia, verdad? Dice, para conocer a esta mujer sin nombre, porque no tiene nombre, en este capítulo aprendemos que ella es extranjera y vive en Sideón, ese territorio enemigo. Sideón es una nación gentil, hogar de Jezabel, centro del culto de Baal. Elías ha estado viendo junto al arroyo Querit y ahora el Señor le dice que vaya a hacer Cerepa en Sidón a vivir en la segunda parte del versículo 9. Dice, mira, le he ordenado a una viuda de allí que te provea. La historia dice que esa mujer tenía solamente un puño para hacer un pan, para ella y su hijo, perdón. Y entonces llega y le dice Eli que tiene que pues darle de comer. Y entonces que se queda la viuda pensando en si te doy me voy a quedar sin comer. Y luego mi hijo. A lo mejor ella dice, bueno, a lo mejor yo me quedo, ¿verdad? Pero pensamos por los hijos y nosotros es como que, no, pues mejor para mi hijo. Y la historia sigue contando que le dice, no te va a faltar nunca, ¿qué? Nada. Y dice que ella abría el canal o el cesto o el topper, no sé en dónde lo guardaba, y seguía sacando, ¿qué? Harina y más harina, porque dice que esa fue la promesa que Dios le dio. En esta historia nos recuerda algo poderoso. Aunque creamos que ya no tenemos nada, Dios puede multiplicar lo poco que queda. Solo necesitamos fe y dar ese pequeño paso, una vez más, ¿a qué? A la obediencia. Esta mujer no creía, viuda, una desesperación, me imagino, de no poder mantener a su hijo y que lleguen y que le quiten lo último que le tenía. ¿Alguien hubiera dado ese pan que les quedaba? No creo. ¿Qué es lo que decimos? No, yo no tengo. No, la verdad yo no tengo. Apenas tengo para mí. ¿Qué te voy a estar dando a ti? Y es porque se nos olvida la promesa que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Dice, tú también confiarás en medio de la escasez. No contestes mediante, dice, no contestes, porque a veces contestamos sin pensarlo. A veces esa respuesta, ella una vez más les digo, pudo haber dicho, es que yo no tengo, vete. Por eso dice que a veces no contestemos. ¿No lo tienes? Dios proveerá. Todo el tiempo. Y hemos estado en situaciones, y les digo, situaciones donde, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que les había contado que hace como 2 años vivimos en la casa de la Kika, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido si yo no hubiera estado en casa de Kika?
Dios provió para mi familia. Dios quiso que yo estuviera en la casa de Kika porque no sabíamos si podíamos pagar la luz. No sé, una vez me dijeron, ¿crees que tu iglesia te ayude? Con la seguridad dije que sí, porque yo hemos visto con lo poco que tenemos cómo hemos ayudado a mucha gente. Y porque como esa viuda dice que fueron multiplicándonos y gracias a Dios esta iglesia sigue de pie. Porque cuántas veces hemos pasado por situaciones donde nosotros decimos, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿No hemos preguntado? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas veces hemos quedado sin pastor? ¿Y la iglesia qué ha hecho? Continuando, porque una vez les digo, la fe no se pone en un ser humano, la tenemos que poner ¿en qué? En Dios. Esa viuda puso su confianza en una persona que tal vez no conocía y le prometió que jamás se iba a quedar sin harina y aceite. Y la historia cuenta que Elías se dirigió a ella y le prometió eso. ¿Será que Dios nos promete y no nos ha cumplido? Dice que todo tiene un propósito y esta mañana lo pudimos ver, ¿verdad? Esta mañana vimos cómo en el diluvio Dios estuvo con Noé, no lo soltó. Cómo estuvo con cada una de esas personas que no pensaban o no podían retener el entendimiento de Dios, porque a veces nosotros no lo entendemos. Pero no lo entendemos porque no somos obedientes, no escuchamos el llamado porque no somos obedientes. Elí le dijo a Samuel, vete y duérmete. A veces nosotros estamos dormidos. Cerramos los ojos. Queremos huir como Jonás. Queremos irnos a otro lado con tal de que a lo mejor el anciano, a lo mejor el pastor no nos mande a hacer cosas que nosotros no queramos. Pero dice que Dios te va a alcanzar a donde tú estés. La sabiduría, la grandeza, la misericordia de Dios, por mucho que estés pasando y estés adentro de ese pez grande, dice que Dios te va a rescatar. Y porque pudimos ver esta semana que solamente pedía a la mujer del manto tocar el velo, ¿verdad? Y yo se los di, la mujer del manto, yo les dije, es que Dios ve. No, ella quería sanarse porque ya llevaba ¿cuántos años ella padeciendo? 12 años. ¿Cuántos años llevamos nosotros tal vez padeciendo? Yo les dije que fueron 2 años, donde hubo intensidumbres, donde yo les decía, ¿qué va a pasar? Cuando yo dije, va a aumentar la luz, va a aumentar el gasto y nos lo van a cortar. Pero Dios fue tan grande que puso ahí a mi mamá. 1 año vivimos con mi mamá, bueno, viví más tiempo, ¿verdad? Pero 1 año después de haber casándome, 1 año vivimos y eso fue hace 2 años. Esta mujer vivió 12 años. Pero la fe que ella puso en Jesús fue la fe que Dios le dio para que ella fuera sanada. Nosotros a veces estamos enfermos y no enfermos de una enfermedad literal, sino enfermos de espíritu. No queremos escuchar, no queremos obedecer. Hay otro personaje que está aquí también, que fue María, la mamá de Jesús. Una chica creo que al parecer era 13 años, 16 años, no dice bien la de esta, donde ya estaba comprometida y le dijeron que fue ella elegida para traer al rey del mundo. Ustedes saben que en ese tiempo, si ya estabas comprometida,
y era un hombre ya grande, ¿verdad, José? Y que le llegara a decir que estaba embarazada y aún todavía no se habían casado, ¿ustedes creen que José iba a tomarlo como, bueno, pues, ¿verdad? Vente, no te preocupes. Dice que en lugar de María, dice que fue un ángel a visitarla, dice, muestra la curiosidad que fue un ángel a buscarla y le pide, ¿cómo puede ser esto? Pues que no conozco a varón. Ella le está diciendo, yo no me he acostado con nadie. Yo no pudiera decirle a mi futuro esposo que estoy esperando un hijo de otro hombre, porque no lo iba a aceptar. Y vemos aquí a veces cómo somos juzgadas, ¿verdad? De diferente manera. Dice, vemos cómo sucede a continuación, cómo un ángel habla de cómo Dios planea brindarle apoyo y cuidado. Pero una vez nosotros a veces no confiamos una vez más ¿en quién? En Dios. Él nos va a cuidar, Él nos va a dar esa satisfacción que el mundo no te lo va a dar. Dice que Dios te lo va a dar. Y ella dice que aquí vemos una decisión silenciosa. María no fue elegida por su fuerza, ni por su posición, ni por su conocimiento. Fue elegida porque tuvo el valor de decir sí cuando entendió, cuando no entendía todo lo que ese sí significaba. Porque ella que no tuviera otra opción. Ella pudo salir corriendo y decir que no. Pero una vez más, ya Dios te eligió a ti para hacer algo y tiene el propósito. Solamente tenemos que decir que sí. Heme aquí, aquí estoy. A María permaneció, estuvo ahí viendo cómo moría su hijo, imagínense, porque después no solamente fue la crítica de cuando ella quedó embarazada. Después fue cuando le dicen sí, pero a cierto tiempo tu hijo va a morir. ¿Qué pudo haber sido ella? Todos los días lo cuidaba. Se le perdió porque no le dijeron un día específico ni una edad precisa, ¿verdad? Cuando se le pierde, ella estaba ¿qué? Angustiada. Como cuando se nos pierde nuestro hijo, a nosotros como mamá se nos pierden nuestros hijos. Hace rato hablábamos, ¿verdad? Unos se perdieron en el Chedraui, creo que fue Eduardo el que se perdió en el Chedraui. Santiago se perdió en la Walmart y le digo que escuchaba que Arlet Gutiérrez, Santiago la busca en la yo creo que yo soy Arlet. Y había perdido a Santiago y así María estaba angustiada, pero esa no es lo importante. Eso, lo que quiero es de que vean cómo María, a pesar de una corta edad, como Samuel, escuchó la voz de Dios y se dejó moldear, porque dice que Dios te molda una vez más a su imagen y semejanza. Dice que Dios lo hizo todo tan perfecto que el día de hoy estamos aquí sentados. María permaneció, estuvo ahí viendo cómo moría su hijo. Dice, no gritó, no reclamó, no cuestionó. Su fe fue la misma que había dicho sí al principio. Seguía firme en el silencio del dolor. Nosotros ¿cuántas veces le hemos reclamado a Dios? Señor, ¿yo por qué? Señor, ¿a mí por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué mi hijo se enfermó? ¿Por qué mi padre murió? María no pasó por lo mismo y lo vio y ella sabía. Dice que solamente confió en lo que él le había dicho desde un principio. Yo te brindaré apoyo y ¿qué? Y cuidado. Dios nos va a brindar apoyo y cuidado en todo momento, de verdad, en todo momento. ¿Quién brinda el apoyo y el cuidado de esta mañana aquí?
¿Por qué estoy yo aquí enfrente? Porque Dios así lo quiso y porque me está brindando el apoyo, ¿verdad? Dice, no digas que no, di sí que yo voy a estar contigo. Hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. Dios no busca personas perfectas ni corazones dispuestos. A veces los planes de Dios comienzan en lo silencioso y en lo sencillo y en lo silencioso. Si tú piensas que no eres digno de servirle a Dios, dice que Él va a empezar con algo sencillo, repartiendo literatura, cantando aquí enfrente, recogiendo ofrendas, recibiendo en la puerta. Algo sencillo que para Dios es grande. Porque puedes decir, bueno, a mí nada más me ocupan para recoger ofrendas. Algo sencillo. Pero dice que es tan sencillo que va a traer, ¿qué? Grandeza a tu vida. Porque por algo se empieza. O todos empezamos a correr primero, ¿no, verdad? Primero gateamos, después dimos nuestros primeros pasos, nos caímos, nos golpeamos y después ¿qué? Caminamos y corrimos. Y después vamos otra vez para abajo, ¿verdad? Pero dice que con la misma persona caminaremos y vamos. ¿Nos va a dejar? No, porque dice que hasta en tu muerte Él va a estar ahí. Siempre y cuando dice que seas ¿qué? Obediente. Su vida de María nos enseña que cuando decidimos creer a Dios, incluso sin ver el final, Él convierte tu entrega en parte de algo eterno. Le entregó a su hijo, lo resucitó y lo volvió a ver. Tal vez nosotros no en este momento, no pasaron 3 días, una vez más, ¿verdad? El número 3 ahí. 3 días resucitó. Se lo entregó otra vez y lo vio. Tal vez nosotros en este momento no vemos a nuestros seres queridos que se fueron. Pero dice que va a llegar ese día donde los vamos a poder abrazar. Siempre y cuando tú creas y obedezcas a Jesús. Siempre y cuando tú escuchas y digas, heme aquí, Señor. No va a haber sol todos los días, dice el canto. No va a ser fácil. Y para estos personajes, para estos que nos pusieron el día de hoy aquí, tal vez el único consuelo que ellos tenían eran creer, confiar, porque dice que no todo era perfecto ante los ojos humanos, pero sí era perfecto ante Dios. Con esto quiero, casi por terminar, hay cosas que ocurrieron en Isaías. Fue el profeta dispuesto. Jonás el profeta que huyó. Samuel el joven que escuchó. Pedro dispuesto a ser transformado. María la sierva que obedece. ¿Tú quién quieres ser esta mañana? Tú puedes ser Isaías. Tú puedes ser Jonás. Tú puedes ser Samuel, Pedro o María. Solamente tienes que decir, aquí estoy. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si tuvieran que elegir a las personas adecuadas para grandes hazañas, me pregunto si buscaríamos a las personas más bellas, talentosas, de las mejores familias, las más instruidas para desempeñar el trabajo importante para nosotros. Pero si repasamos las personas que hemos visto esta mañana, eran las personas comunes y corrientes como tú y como yo.
Porque yo les decía, Pedro no tenía nada. Él venía de un barrio, era pescador, no tenía la ropa adecuada, no olía rico, porque trabajar de pescadería no es algo agradable, de verdad. No olía tan rico. Jonás, después de estar en ese pez adentro, tampoco no olía rico. No traía los buenos, no traía trajes, no traía corbata, no traía un vestido de seda. Su ropa era rasgada y me imagino que babosa, ¿verdad? Después de haber sido vomitado en el mar. No creo que haya sido. Pero aún así dice que Pedro dice que vio el milagro de Jesús. María dice que su humildad, su fe y su obediencia fue la que la hizo grande. Decir palabras enani viene con un alto costo. Requiere la renuncia de uno mismo, la renuncia a nuestros propios planes, la sumisión de la voluntad de Dios, incluso cuando tenemos miedo. Puede que no nos exijan entregar nuestra propia vida, pero todo lo que tenemos que hacer es decir que estamos deseando vivir ¿para quién? Para Él. Echen su red, hermanos, que van a traer no solamente pescados, van a traer grandezas, y no para el que esté al lado suyo, sino para su propia vida. ¿Es personal? La salvación, sí es personal. Pero cuando tú tienes hijos, cuando tú tienes esposo, es una responsabilidad que la red la tienes que echar hacia ellos y jalarlos primero. Dice que primero todo y lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Hermanos, con estas palabras, quiero que esta mañana todos pongan su nombre y diga, heme aquí, aquí estoy. La humildad, la fe que tuvieron ellos, la obediencia, porque vamos a tener fracasos, pero dice que obedientes es el que escucha a su Padre, y van a venir. ¿Qué los va a salir a buscar? No se van a poder huir, por más que ustedes quieran, Él los va a regresar. Así que, hermanos, que esta mañana el deseo de cada uno sea estar dispuesto a que Dios los va a transformar como a Pedro, los va a regresar como a Jonás, les va a dar esa alegría de ver a su ser querido como lo hizo con él. Se lo quitaron, pero a los 3 días se lo regresaron. Que usted ponga esa fe, esa obediencia, y escuche solamente las veces que Jesús te dice, Lidia, Alison, Gabriel, Juan, Urbano, 3 veces los va a llamar, y nosotros solamente tenemos que contestar con 2 palabras: aquí estoy. Hermanos, nos ponemos de pie para entonar el último himno. 561. Oigo del Señor la voz llamando. Oigo del Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Háblame, háblame. Habla y pronto te contestaré. Háblame, háblame.
Habla y yo respondo, heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y éste oyó la voz que le llamaba, heme aquí, de pronto contestó, habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos. Di, maestro, voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Pronto el Redentor vendrá en gloria, las trompetas lo anunciarán, y entonces se oirá al Maestro que dirá, bien hecho, siervo fiel. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Amén. Amén. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor Todopoderoso, te damos las gracias por el mensaje que hemos escuchado hoy. Danos la gracia y la sabiduría necesaria para poder decir, aquí estoy. Que podamos reflejar tu amor en todas partes, Señor, y que seas tú, Señor, quien nos dé esa sabiduría. Señor, aquí estamos. Que esa sea la respuesta de cada uno de mis hermanos esta mañana, Señor, y aquí estoy. Transforma mi vida como a Pedro. Transfórmame, Señor, no para hacer para el mundo, sino para ti, Señor. De igual manera, Señor, transforma a mis hermanos, transforma a los que nos verán, por la transmisión, Señor. También, Señor, que sean transformados, que sean obedientes y que se enseñen a escuchar tu voz. De igual manera, Señor, bendice los alimentos que vamos a ingerir. Dale pan a los que tienen hambre y sed a los que te buscan. De ti, en tu nombre, Señor. Amén. Le damos gracias a nuestros hermanos y a los que están del otro lado. Dios los bendiga y nos veremos la próxima